y gastos. Es decir, vamos, al principio del devengo, parte del hecho de que vamos a registrar las operaciones, es decir, los derechos cuando los adquirimos y las obligaciones cuando las asumimos. Piénsese que podríamos utilizar otros criterios, después lo comentaré, como pueden ser los criterios de caja, en lugar de registrar la operación, de que cuando hago una venta, por ejemplo, en lugar de registrar la operación, cuando hago la venta, es decir, que adquiero un derecho a exigir aquella factura a mi cliente, podría utilizar el criterio de caja, registrar aquella operación no cuando he vendido, sino cuando la he cobrado. Es otro criterio, pues pasa a ser un criterio mucho más limitativo, es un criterio que aporta muchísima menos información. Igual con los pagos, podría registrar la operación con mis obligaciones cuando las pago, es decir, cuando hay una salida de caja que hace que esta obligación sea, digamos, cancelada, o bien cuando asumo la obligación de pagarle a mi proveedor dentro de 90 días porque es el acuerdo que he hecho con él de las compras que le he hecho al mismo, ¿no? Ese sería otro criterio. También la uniformidad, es decir, no modificar la contabilidad, simplemente, solo hay un motivo por el cual se puede cambiar, sería para mantener lo de la imagen fiel, que sabemos que es el concepto que está por encima de todo. Una empresa puede cambiar sus criterios, puede cambiar sus maneras de registrar las operaciones, pero siempre y cuando digamos, la justificación sea porque así ofrece una mejor imagen fiel de cuál es su situación económica. Este sería un concepto, digamos, clave, ¿no? Principio de prudencia, evidentemente registrar las operaciones, digamos, cuando tengamos seguro de que vamos a tener la transformación de las operaciones en beneficios o, si en el caso de obligaciones, registrarlas también cuando estemos seguros de que vamos a tener que asumir algún tipo de coste para que esta obligación sea cancelada en el futuro, ¿no? El principio de no compensación, muy estrictamente, es un principio, no compensación quiere decir no vamos a poder compensar activos y pasivos, no vamos a poder compensar derechos y deudas, es decir, si yo a un cliente por otro lado es proveedor, tengo de mantener las dos posiciones, no puedo, como decimos en el argot, no sé si aquí lo dicen, pero en español lo decimos muchas veces, lo podemos netear, ¿no? Es decir, hacer netting, que viene del inglés, evidentemente en castellano no existe la palabra, pero lo utilizamos también, ¿no? Es decir, netear las dos posiciones, sino que yo como cliente tengo una posición, como proveedor tengo otra. Lo mismo va a ser con los ingresos y gastos, siempre para evitar, digamos, malos entendidos y para, de alguna manera, transmitir una mejor opinión. Hay algunas excepciones que sí se permite el netear, para esta palabra, pero si sabe ya lo comentaremos, ¿no? Y también la importancia relativa. ¿Se puede omitir información? Sí, sí, no es importante. Ya lo hemos dicho antes, la información tiene que ser relevante. Al final lo importante, desde siempre, va a ser la imagen que, como decíamos, y si de alguna manera hay conflicto, digamos, principios contables, etcétera, etcétera, siempre la imagen fiel es la que prevalece por encima. Y me dirán, hombre, esto es muy filosófico, sí. Pues sí. Lo que pasa es que en ciertas circunstancias es lo suficientemente claro como decir, hombre, ¿qué es mejor o no es mejor, ¿no? Ahí obviamente nos apoyamos también mucho en los auditores, como es lógico, esperamos de los auditores que hagan una traslación de todos estos conceptos en sus informes, en sus auditorías, y bueno, pues no al extremo de quizás de que lleguen a explicarlo todo, pero sea que de alguna manera lo relevante no es lo más difícil. Por lo tanto, los estados financieros, cuando hablamos de estados financieros en general, ¿a qué nos estamos refiriendo? Pues estamos refiriendo a 5 grandes grupos de cosas, si queremos, o de estados financieros, o de elementos, ¿no? Un primero sería el estado de situación financiera, popularmente conocido como balance de toda la vida, ahora llamamos estado de situación financiera. Hombre, y hay ciertos cambios semánticos pues que están bien, ¿no? Que todos nos entendemos el balance, pues el balance queda un poco... Claro, balance, ¿por qué? Porque el activo era igual que el pasivo, entonces estaba balanceado, ¿no? Claro, un estado de situación financiera me transmite mejor la idea de lo que es simplemente un balance. Como el estado de resultados, que pues antes llevamos la cuenta de pérdidas y ganancias, o la cuenta de resultados, también me dice más la situación. Estado de resultados, fíjense, y después de la materialización, y otro de resultados global del ejercicio. Eso tiene que ver con que, les decía antes, el balance es el gran documento financiero de la empresa, pero ha habido cambios que también nos afectan a otra cosa que es importante entender. Vamos a ver, una empresa puede ganar dinero en el ejercicio, es decir, que su cuenta de resultados logre un resultado positivo, en cambio, que su patrimonio neto sea inferior al del año anterior. Es decir, que su situación financiera
desde el punto de vista patrimonio, tenga menos patrimonio que el año pasado, habiendo ganado dinero. Y al revés, una empresa puede haber perdido dinero y su patrimonio, es decir, lo que va a la empresa, ser superior, ¿no? A los que conocen el tema ya saben por dónde voy, los demás ya veremos el detalle también de por qué esto es así, ¿no? También tiene su interés en este sentido. El estado de cambios en el patrimonio neto, en parte está justificado por lo que acabo de comentar, este documento. El estado de flujos de efectivo, que ya lo he comentado antes, nos va a hablar de qué ha hecho la empresa durante el ejercicio con el efectivo, tiene también su relevancia. Y finalmente las notas que nos van a aportar, que incluyen un resumen no solo de las políticas contables, sino de todo lo que considera la empresa que es necesario conocer para profundizar en los aspectos de los estados financieros. Es decir, muchas veces nos pasaremos eso si uno se fija un poquito cuando uno pues, mira unos estados financieros de una empresa relativamente importante, es decir, que tenga unas cuentas o unos estados financieros importantes en cuanto a volumen. Una de las cosas que enseguida se ve cuando uno se fija con algo que lo está haciendo es que constantemente está moviendo las hojas. Es porque uno mira el balance y cuando llega a una línea dices, bueno, ¿y esto que hay aquí? Y pone nota 22, y entonces pues te vas a la nota 22. Y te lees la nota 22 y vuelves al balance y después ves otro, y bueno, nota 23. Y estás yendo y viniendo todo el rato, ¿para qué? Para acabar de entender lo que hay detrás. Es decir, el detalle de lo que hay detrás, ¿no? De eso hablaremos también un poquito, aunque, como decía, la limitación del tiempo no nos va a permitir. Piense que si tuviéramos de analizar una empresa en profundidad en todo su contenido, igual nos estaríamos no todas las horas que tenemos para dedicar al análisis, pero una parte importante de ellas, ¿no? Lo primero, los estados financieros, las conexiones entre ellas. Bien, como ven, hombre, un balance es yo siempre digo, el balance es una foto en un momento determinado. Una foto, y como tal, una foto es la situación de un día. Típicamente o más frecuentemente el 31 de diciembre muchas empresas realizan su ejercicio fiscal, su ejercicio, digamos, contable, si quiere, en relación al año natural. No es ninguna obligación, ni muchísimo menos, sino, vamos, al contrario, es decir, simplemente es una, digamos, formalidad. Depende mucho de la actividad también de la empresa. Hay empresas pues, que, digamos, se dedican a sectores en que el 31 de diciembre quizás es el peor día del año como para cerrar el ejercicio. Piénsense en los grandes almacenes, piensen en todas las empresas que están, por ejemplo, en plena campaña de Navidad, pues vendiendo, etcétera, que tuvieran de decir, vamos a cerrar el 31 de diciembre, ¿no? No sería un buen día, ¿no? Normalmente, pues que aquí en Chile, no, en España suelen cerrar en febrero. ¿Por qué? Porque ha pasado la campaña de Navidad, que para ellos es representativo, y entonces tranquilamente ya proceden a cerrar el ejercicio. Hay otras actividades, por ejemplo, el sector turístico, ¿no? El sector turístico, pues las empresas que están en temporada turística en verano, cierran normalmente después del verano, no esperan al 31 de diciembre, en nuestro caso pues sería hasta el mes de octubre, ¿no? Por allí. Los que se dedican al esquí pues hacen lo mismo, pero manteniendo, es decir, cada empresa ajustará su año contable, a lo que sea más adecuado a su, digamos, actividad, ¿no? Por tanto, el balance va a ser una foto de un día determinado. En este caso, como digo, vamos a coger como estándar el 31 de diciembre, aunque no debe ser por qué ser siempre así. Entonces ya ven que hay dos fotos. ¿Por qué? Porque, hombre, yo la analogía de la foto la utilizo siempre por un motivo muy sencillo, porque yo creo que transmite muy bien la idea de lo que puede ser una foto. Y la foto, como todo, pues tiene su perspectiva. En otras palabras, fíjense, esta mañana nos hemos levantado todos, nos hemos afeitado, nos hemos maquillado, nos hemos lavado la cara, los dientes, etc. Y hombre, nos hemos visto en el espejo, ¿no? Y bueno, pues también es una foto. Y a lo mejor, bueno, pues a lo mejor nos gusta o no nos gusta lo que hemos visto esta mañana, pero si no ha pasado nada grave esta noche o nada particular, pues no difiere mucho de lo que vimos ayer por la mañana, ¿no? Claro, si en lugar de compararlo de esta mañana con lo de ayer, buscamos una foto de hace 10 o 15 años y lo comparamos con lo que hemos visto esta mañana, a lo mejor sí que nos damos cuenta que hemos cambiado. Por lo tanto, los balances nos pasa algo parecido, por eso la analogía de la foto. Es decir, nos va a aportar información el ver cómo evoluciona una empresa en estas fotos, en estos sucesivos balances, y como mínimo, pues evidentemente habrá que tener dos, y como mínimo habrá que tener una cierta perspectiva. Las empresas bien organizadas, las empresas que, digamos, informan de sus estados financieros con frecuencia, a la frecuencia adecuada, normalmente suelen cerrar sus ejercicios cada mes, normalmente suelen comparar no solo con los presupuestos, etcétera, como hemos comentado pues, en la asignatura de control de gestión, sino también con el año anterior, el mes anterior, etcétera, etcétera, para establecer esta perspectiva. La información pública, pues muchas veces nos tendremos que conformar si son empresas
que cotizan, empresas que tienen sus estados financieros de dominio público, hacerlo trimestralmente o anualmente para ver la evolución. Ahí es donde vamos a ir viendo cómo una empresa puede ir evolucionando, ¿no? Y si bien la característica esta es del balance, digamos, lo que diría yo, la cuenta de resultados no es ninguna foto. Precisamente la cuenta de resultados lo que nos recoge es otra característica, nos recoge la actividad de la empresa durante dos fotos, durante dos balances, típicamente un mes, típicamente un año, etc. Nosotros, a efectos de los casos que tengo, como son empresas, la mayoría, empresas públicas y demás, cogemos el año, pero no habría ningún problema en hacerlo mensualmente también. Y como ven, pues la conexión es total. Lógicamente, la cuenta de resultados nos va a informar sobre lo que ha ocurrido en la empresa durante estos dos ejercicios, estas dos fotos, además utilizando lo que hemos visto del principio del devengo, es decir, registrando las operaciones en cualquier caso, siempre cuando antes los derechos los adquirimos, las obligaciones las asumimos, ¿no? En lugar de utilizar lo que ven abajo que pone principio de caja, que, bueno, en su día, mucho tiempo, los sabios que desarrollaron las normas internacionales, etcétera, etcétera, pues estuvieron discutiendo la filosofía y entre ellos lo del principio del devengo, la caja, ¿no? Y la verdad, hubo gente que dijo, hombre, y podría ser interesante tener una cuenta de resultados con un principio de caja en lugar del devengo y el balance igual, etc. Y el argumento que pesaba era un argumento que no era despreciable, era un argumento diciendo, hombre, partamos de la base de que todas las empresas, cuando acaban teniendo problemas, cuando acaban teniendo, digamos, dificultades, todas se rompen por el mismo sitio, que es por la caja, por el efectivo. En otras palabras, uno puede hacer, y no hace falta que ponga muchos ejemplos, experimentos contables, ser muy creativo y contabilizar las cosas de una manera o de otra, aunque no quiera engañar, sí, digamos, poniéndose en lo mejor. Pues que el principio de caja es un principio que es muy difícil de violentar, porque, oiga, o ha pagado o no ha pagado, o ha cobrado o no ha cobrado, no hemos medio cobrado o medio pagado. Entonces, en este sentido, sí que era interesante porque nos informaba de sobre cómo estaba la situación financiera de la empresa. Desde ese punto de vista, de la distancia, de los problemas que podía acabar teniendo por la liquidez, ¿no? Obviamente, esto es un enfoque, finalmente se decidió de que no, de que lo que era interesante era, se perdía mucha información, vaya, utilizando el principio de caja, con lo cual lo ideal era seguir como estábamos con este principio del devengo, pero ya que también era importante lo de la liquidez de la compañía, se introdujo un estado financiero nuevo, en aquel momento, que era el estado de flujos de efectivo, que lo que va a hacer también es conectarnos dos balances. Nos va a conectar dos balances simplemente por un concepto que es el concepto de caja y simplemente por una de las rúbricas o líneas que es el efectivo. Es decir, nos va a decir en qué ha variado el efectivo entre dos balances respecto, digamos, a lo que ha cobrado y ha pagado la empresa. Bueno, este sería la conexión de los estados financieros. Obviamente el patrimonio neto estaría dentro del balance y nos hablaría de cómo ha evolucionado este patrimonio neto. Vamos a hablar pues del balance, como decía, el gran documento financiero. Y como vemos, el balance se estructura en tres partes. Digamos, muy rápido, si hay alguna duda me lo dicen, pero vamos, muy rapidito. Uno primero sería el activo. El activo que definimos, pues bueno, como todo podemos decir, que es todo aquello que la empresa tiene, le deben, utiliza, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, sus activos son aquello pues, que la empresa hace servir para desarrollar su actividad y, digamos, como consecuencia de la misma, adquiere también ciertos derechos, ¿no? Claro, para registrar un elemento en el activo de una empresa es necesario que este elemento cumpla tres características y las tiene que cumplir las tres. Si no cumple las tres características no lo podemos considerar un activo de la empresa, ¿no? La primera característica, lo tienen en rojo, la primera característica, allí en rojo, aquí en la fotocopia. No se ve mucha diferencia. Si quieren marcarlo, lo marcan, ¿no? Lo primero es que esté controlado económicamente. Es decir, que el elemento del que estemos hablando esté controlado económicamente. Claro, que muchas veces, ¿qué quiere decir esto de controlado económicamente? Bueno, muy sencillo. Este elemento va a ser un elemento que genera unos flujos, unos ingresos, ¿no? Pues bien, este elemento, estos ingresos que genera este elemento, estos ingresos deben ser de la empresa, o se los debe apropiar la empresa, deben recalar en la empresa. No en el vecino, porque fíjense, un activo que produzca beneficios al vecino y no a mí, pues ya verán qué activo es. Por lo tanto, primer aspecto, tiene que estar controlado económicamente, que quiere decir
la generación me la quedo yo, la generación de activos me la quedo yo. Segundo lugar, este elemento tiene de ser, digamos, el registro de la operación tiene que ser como consecuencia de hechos pasados. El futuro no, es decir, si hoy estamos a 31 de diciembre, lo que voy a hacer es registrar aquellas operaciones, aquellos elementos en el activo que como consecuencia de hechos pasados la empresa tiene, cumplan las condiciones. Y en el futuro, como dices, o por venir y por venir, aquí no nombre está, por venir, ya vendrá. Y cuando venga lo registraremos, por lo tanto, segunda característica, como consecuencia de hechos pasados. Y en tercer lugar, muy importante, y es que realistamente, o digamos, como diría yo, razonablemente, la empresa puede estimar que este activo, este elemento que voy a incorporar al activo, va a producir algún beneficio en el futuro. Porque si no va a producir ningún beneficio, pues también vaya activo, ¿no? Por lo tanto, son estas tres características que tiene de cumplir cualquier elemento para ser considerado un activo de la empresa. Y si no los cumple, pues no va a poder ser considerado un activo de la empresa y como tal, pues causará baja de la misma. O por lo menos causará una valoración, digamos, tendente a cero como la misma, ¿no? Otros tres elementos que si se fijan, antes les decía, los aspectos jurídicos no son importantes. En ningún momento aparece la palabra propiedad por aquí. Es decir, el hecho de que un elemento sea propiedad o no de la empresa no le cualifica para registrarse como activo, sino que lo cualifica es que este elemento, independientemente de que si es propiedad o no de la empresa, tenga estas tres características. Puede ser un elemento que sea propiedad de la empresa, no cumpla las características y como tal no está registrado en el balance de la empresa. O puede ser un elemento que no es propiedad de la empresa, pero que sí cumple las tres características y como tal será registrado en el activo de la empresa, ¿no? Al fin y al cabo, si lo pensamos, el criterio de propiedad no deja de ser más que un aspecto jurídico. Y aquí lo que estamos, como diciendo antes, estamos reflejando los conceptos económicos que hay detrás de los elementos. Es decir, el control económico como consecuencia de hechos pasados y que en el futuro va a generar algún tipo de beneficio. Esto puede ser chocante, pero en principio tampoco tiene por qué ser, digamos, ningún problema, ¿eh? Y simplemente es una clarificación de los conceptos como tal. Y bueno, vemos el activo, vemos que pone igual a patrimonio neto, a pasivo y patrimonio neto, patrimonio, ¿no? Llamamos patrimonio neto, llamamos deuda. Profesor, antes, ¿le puedo hacer una consulta? Perdón. ¿Le puedo hacer una consulta? Sí, por supuesto. ¿Cuál puede ser que no sea, que sean propiedad de la empresa y no estén registrados en el activo? Que sean propiedad y no estén registrados en el activo. Imagínense que tenemos una fábrica en Siria. ¿Usted controla económicamente aquello? En estos momentos que hay una guerra, que tiene, digamos, difícilmente evaluable qué rendimientos futuros va a tener, etc. Muy posible, he dicho, este elemento, que es propiedad de la empresa, le obligaría a valorarlo, el elemento como cero, valor cero. Por eso he dicho, puede no incorporarse en el activo o podría valorarse como cero. Sí, no, digamos, el criterio es un caso extremo, si se quiere. ¿Sí, Yuri? No. Ah, pero de igual manera se registran los libros de la ¿El? compañía. Perdón. Diga. De igual manera se registran los libros de la compañía. Podría registrarse, sí. Con valor cero. Claro. Sí. Ahí tendría que ver las propias. Bueno, es un caso, como lo he inventado ahora, es decir, un elemento. Es más fácil encontrar al revés, ejemplos de elementos que no son propiedad de la empresa y que están en el balance de la empresa, es más fácil encontrarlos que estos otros, que pueden ser en casos extremos, ¿no? Pero ese sería un caso extremo. Las marcas propias. No otro ejemplo, las marcas propias. ¿Un ejemplo? Las marcas propias, yo no las registro. Bueno, las marcas propias. Las normas de contabilidad tienen un problema con los intangibles. Tienen un problema con los intangibles, por ejemplo, y es una de las características. Bueno, voy a intentar un poquito explicarlo porque ya se ha olvidado el tema, lo explico, ¿no? Es decir, los intangibles, es decir, lo que serían marcas, lo que serían derechos, etcétera, de todo tipo, los principios nos dicen que solo se pueden registrar si los adquirimos, es decir, si hay un precio del mercado. Porque una de las características para registrar un activo es que, aparte de lo que he dicho, sea valorable, es decir, que tenga un valor. Y entonces se dice, hombre, ¿cuánto vale la marca Coca-Cola? Pues yo les puedo decir que la marca Coca-Cola, el último dato que vi, eran 300.000 millones de dólares. O 400.000. Es decir, salió un consultor y dijo que había hecho una estimación de lo que valía la marca Coca-Cola. Bueno, Coca-Cola, ¿cuánto tiene valorado en su balance la marca Coca-Cola? Pues no tengo ni idea, pero no lo tiene a 300.000 millones, ni muchísimo menos, porque no puede. Ahora bien, si nosotros fuéramos inversores y decidiéramos comprar la marca Coca-Cola, fuéramos y le pagásemos 300.000 millones a la Coca-Cola por su marca,
¿la podríamos tener en nuestro balance valorada en 300.000 millones? La respuesta es sí. ¿Por qué? Porque, oiga, mejor valoración de un precio que se haya comprado aquel elemento no hay. Ahora, mientras tanto, ¿cómo alcanzamos digamos, a valorar la marca si no tenemos una transacción, ¿no? Esto vale para todo lo que se genera internamente en la empresa, sean marcas, sean digamos, imágenes, sean todos los activos, digamos, intangibles, como pueden ser, oiga, la fidelidad de los clientes, cuando van a oír a mí hablar de los clientes, la fidelidad y solucionar sus problemas, sus necesidades y demás. ¿Cuánto vale la fidelidad de los clientes? Vale mucho. ¿Cómo la valoramos? Difícilmente. ¿Cuándo se puede incorporar en el balance? Cuando pagamos por ello. Una empresa compramos un fondo de comercio, es decir, lo que vale el negocio como tal de imagen, por clientes y demás. Se ve, con aspectos muy concretos. El otro lado, patrimonio neto y pasivo. Bueno, antes tradicionalmente hablábamos del pasivo, ahora hablamos del pasivo y patrimonio neto. Quiere decir que pasivo, en este momento, podemos traducir pasivos igual a deudas. Se considera que el patrimonio evidentemente no es una deuda, sino que, como ven ahí, se considera que el patrimonio es la diferencia entre lo que sería lo que la empresa tiene de deber y las deudas que tiene una empresa. Este sería el patrimonio. Y de la misma manera que para registrar un activo hay que cumplir 3 características, para registrar un pasivo también. Y estas 3 características también las tienen en rojo y son obligaciones actuales. De nuevo, no estamos hablando de obligaciones futuras. Es que yo el día de mañana, como decíamos, por venir, ya vendrá. Entonces lo registraremos. De momento vamos a registrar las obligaciones actuales como consecuencia de hechos pasados. Y tercera característica, que la empresa, digamos, por este motivo, es una obligación, estima que en el futuro se va a ver obligada a tener de prescindir de algún coste, ¿no? Va a tener algún coste para extinguir esta obligación. Este sería el concepto también que tendríamos con los pasivos, ¿no? Y el patrimonio neto, pues como ven, la diferencia entre uno y otro. Pues bien, imaginemos un activo, cualquier empresa que fuéramos a verle, veríamos también pues, los diferentes elementos, ¿no? Veremos, claro, podríamos hacer una lista de lo que tiene una empresa, cumpliendo las 3 características, nos aparecerían un montón de cosas, edificios, maquinarias, existencias, clientes, efectivo, etcétera, etcétera, un montón de cosas, ¿no? Bueno, esto es un concepto económico, estoy hablando todo el rato del concepto económico. Y también les he dicho de que el balance era el gran documento financiero de la empresa. Y claro, cuando hablamos de aspectos económico-financieros, pues alguien puede decir, bueno, ya están los economistas liando esto, hablando de aspectos económicos y financieros para confundir a la gente y demás, ¿no? Hombre, no lo hacemos contra la intención, pero lo que sí es cierto es que los conceptos se pueden ver de una forma económica, se pueden ver de una forma financiera. Son 2 maneras de ver una realidad que nos trasladan a, no diré 2 mundos distintos, porque no es verdad, pero sí a 2 enfoques o 2 maneras de ver distintas de las cosas. Aquí ven en este ejemplo que la empresa pues tiene, esta empresa en la maquinaria, edificios, existencias, clientes de 1.300.000, 3.200.000, por poner millones de euros o de dólares, ¿no? Claro, si yo me lo miro económicamente todo, pues pensaré, bueno, pues muy bien, mis clientes me deben 500.000, tengo unas existencias de tanto, etcétera, puedo mirar y puedo pensar cuánta, digamos, rotación voy a tener, o si mis clientes me van a pagar o no me van a pagar. Pero claro, si me lo miro financieramente, a lo mejor me lo miro de otra manera. ¿Por qué? Porque si yo me lo miro financieramente, la cifra de clientes, por ejemplo, en el fondo, lo que ocurre es que yo, lo que he hecho, mis clientes me deben 500.000, visión económica, pero en el fondo lo que he hecho yo es invertir 500.000 euros financiándole las ventas a mi cliente. ¿Se ve esto? Son 2 maneras de verlo. La primera visión me puede llevar a estar preocupado por si me paga o no me paga, el día del vencimiento y demás. La segunda visión, el ver que yo he invertido 500.000 euros financiando las ventas a mi cliente, me lleva a una visión que tengo que tener para todas las inversiones, ¿no? Que es, ¿qué esperan ustedes de cada inversión? Si yo les propongo una inversión, ¿qué es lo primero que me preguntarán? La rentabilidad. ¿Qué rentabilidad tiene? ¿No? ¿Ha sido rentable invertir 500.000 euros financiando las ventas a mis clientes? ¿Ha sido rentable invertir 1.300.000 euros en maquinaria, 100.000 en edificios, etcétera, etcétera, etcétera? Por tanto, muy importante, lo que vamos a ver es que el activo de la empresa es cierto que es lo que la empresa tiene y debe con los criterios que hemos comentado hace un momento, pero sobre todo, es en lo que invierte la empresa. Y lógicamente, la empresa invertirá para conseguir sus objetivos.
y no vamos a hablar de estrategia como hemos hablado en otros campos, o hablarán con otros profesores, pero lógicamente la manera que la empresa tiene de traducir muchas veces la estrategia es en sus inversiones. Por lo tanto, yo voy a estar muy interesado en saber qué activos tiene una empresa, pero voy a estar incluso más interesado en saber qué rentabilidad le saca a estos activos. Eso vamos a verlo y vamos a verlo y profundizar en ello porque es importante. De hecho, como veremos también, al final uno de los estados financieros puede sacar muchas conclusiones. Yo ya no les voy a decir cuáles, pero yo ya les digo que yo siempre que veo los estados financieros miro 2 o 3 cosas primero. Y en función de cómo veo estas 2 o 3 cosas, todo lo otro lo veo con otro prisma y otro color. Uno de ellos es la rentabilidad. Si yo veo una empresa que saca una rentabilidad importante, oiga, me lo miro bien. Si veo una empresa que no tiene la rentabilidad o la rentabilidad es francamente mala, también me lo miro, pero de otra manera. Veremos esto, que es muy importante. Por lo tanto, el activo, desde un punto de vista económico, o sea, tiene desde un punto de vista financiero la inversión. El patrimonio neto y el pasivo, lo mismo. Obviamente, yo las deudas me las miraré como obligaciones de pago, etcétera, y el patrimonio como un valor de la empresa.